Este equipo. Ya, ahora sí. Verás, dijimos que como era un rombo, los lados son iguales. Estas diagonales de aquí que les ves, déjame, te vuelvo a dibujar la diagonal. Eh, no quería, no sé cómo salirme de aquí. Ya, aquí. Verás, estas diagonales que están aquí, esta línea es una diagonal, esta, y esta otra, son diagonales porque unen los vértices, ¿no? Aquí tienes la otra diagonal que sería esta línea de acá, esta de aquí. ¿Ves? Estos son vértices. Como son vértices, entonces estas son diagonales. A esta grande le llamamos diagonal grande y a esta pequeña que está acá le llamamos diagonal pequeña. ¿Cuál es la propiedad de ellas? Cuando se cruzan forman 90 grados. ¿De Mm. acuerdo? Esa es la propiedad de las diagonales de un rombo. Ahora, si tú te fijas, aquí nos han puesto 30 grados. Entonces, si este ángulo vale 30, nosotros sabemos que este de acá debe valer 60. ¿Estamos de acuerdo? Porque aquí habría 90. ¿Alguna duda, Juanpi? Eh, no. Ya, hasta ahí estamos bien. Entonces, verás, aquí es 60. Ahora, fíjate que me pide este radio. Y si tú te fijas, este radio de aquí, perpendicular a esta, podemos aplicar, se llama así, verás. Aquí tengo 90 y acá también tengo 90 grados. Muy bien, entonces tengo dos triángulos rectángulos. Te voy a dibujar el uno para que le veas. Este triángulo rectángulo es este de aquí y el ángulo recto estaría acá. Ahora fíjate que hay otro triángulo rectángulo que sería este pequeño, este de aquí, que viene hasta acá, y ese es otro triángulo rectángulo. Y el ángulo recto estaría aquí. Dime cuál ángulo es igualito para los dos. El, es igualito. Igualito. En el Como triángulo celeste y en el triángulo verde. ¿Cuál triángulo es el mismo para los dos triángulos? el 90 grados. El de 90, aparte del de 90 grados, este de aquí ve. Este es un Ujú, ángulo común para los dos. Eso quiere ujú, decir que los dos triángulos son semejantes. Entonces, verás, si tú tienes dos triángulos rectángulos que tengan un ángulo común, ujú. Cierto, eso eso es verdad. con un ángulo común, por eso a mí me encanta geometría, pero con colores, si no, no se entiende. Dos triángulos rectángulos con un ángulo común quiere decir que los triángulos son semejantes. ¿De acuerdo? Ujú, Cuando los triángulos son semejantes, tú puedes hacer proporciones. Entonces, verás, la mejor manera de hacer las proporciones es la que te voy a indicar. Tú pones aquí todos los lados del triángulo celeste, entonces te voy a marcar así. Verás, acá arriba le voy a poner al triángulo celeste y en la parte de abajo le voy a poner al triángulo verde. Y la semejanza me dice que los triángulos pueden formar proporciones entre los lados. Entonces, ponemos los lados del triángulo celeste. El un lado sería el OD, el otro lado sería el OC y el otro lado sería el DC. ¿Estás de acuerdo con eso? ujú. Ya. Sí, Ahora no quisiera perder tiempo porque yo por no leer. ¿Ves que aquí nos dice que el S vale 120 unidades? el S. Ese debería ser Ajá. área porque dice unidades al cuadrado aquí, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que Ya. me dan el área. Ahora, yo quiero entender que como me están hablando del rombo, estos 120 se refiere al área del rombo, entendería yo, ¿no es cierto? Porque, ¿qué más puede ser? Entonces voy a pensar que este es el área del rombo. Como esta área del rombo dice que es 120, voy a ver qué datos tengo aquí. El de 60 ya tengo y el de 30 ya tengo. Entonces, el área del rombo sería diagonal grande por diagonal pequeña dividido para 2. Ese es el área del rombo. Y esta área del rombo dice que vale 120.
le voy a multiplicar por 2 y yo tendría entonces la diagonal grande por la diagonal pequeña. El producto de estas dos dice que me debe valer 240. Ya, hasta ahí con el área porque no puedo hacer nada más. Y ahora pensemos con este ángulo de aquí de 30 y de 60. ¿Por qué le voy a pensar a este triángulo? Porque verás, como ahí hay datos, entonces uno debería usar los datos. Porque mira que cuando quiero hacer la proporción me encuentro que no tengo ningún valor. Y yo pensé que este era un valor de algo y ha sido el área. Y, ya, entonces verás, vamos a hacer este triángulo. Me parece que esta letra es una B, ¿no? Entonces verás, voy a usar el triángulo ABO. Y en ese triángulo ABO voy a decir, necesito, esta es diagonal, la diagonal es todo, ¿no? Entonces esta sería, si quiero este lado, sería la diagonal sobre 2. Y si quiero esta de acá, sería la diagonal grande sobre 2, porque sería la mitad, ¿no? O sea, la diagonal grande se refiere a la línea AC. Te voy a poner aquí la D grande, es la línea AC. Y la diagonal pequeña, esta D, de la fórmula del área, de esta fórmula que le pusimos aquí. La diagonal pequeña sería la BD, el segmento BD, ¿de acuerdo? Pero como yo solo quiero BO y solo quiero AO, entonces serían la mitad cada una, ¿no? Bueno, esa sería una propiedad del rombo que no te hice acuerdo. Verás, déjame te explico. Si tu rombo es así y tú tienes esta diagonal grande, todita esta sería la diagonal grande, toda verás. Y la línea pequeña, la línea que es así, esta sería la diagonal pequeña, todo verás. Las dos se cruzan formando 90 grados y las dos se bisecan. Verás lo que significa bisecar. Significa que este segmento es igual a este segmento de acá y este pequeño es igual a este pequeño. Eso significa se bisecan, ¿no? Y quiere decir que este segmento de aquí, este pequeño, debería valernos d sobre 2, la mitad, ¿no? Y el otro segmento pequeño que está acá, con este color me conviene, este debería valer igual d sobre 2, que son los valores que te puse aquí, ve, d sobre 2 y d sobre 2. Ya le entendimos por qué te puse así. Ajá. Ya, ahora verás, en ese triángulo ABO, en el triángulo amarillo, yo voy a poder decir la tangente de 30, podría decir. La tangente de 30 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto vale d sobre 2 y el cateto adyacente vale d grande sobre 2. Si yo hago extremos y medios, me va a quedar 2d sobre 2d. Se va a este 2 y la tangente de 30 es un valor que conocemos, ¿no es cierto? ¿Te deja usar calculadora o tienes que demostrar que la tangente de 30 vale un valor? No se me deja usar calculadora. Ya, entonces si te deja usar calculadora, tú te vas a la calculadora. En tu calculadora, como debes tener una similar a esta, entonces vamos a ver el menú. Y el ángulo está en grados, entonces sí puedo poner 30 grados. Eso quiere decir que si le ponemos tangente y aquí le pongo 30, me está dando raíz de 3 sobre 3. Entonces, aquí le pongo raíz de 3 sobre 3, que sería el valor de la tangente, ¿no? Entonces, ¿Mm? esta d chiquita sería raíz de 3 sobre 3 la d grande. ¿De acuerdo? Ya. Entonces ya puedo calcular. Entonces me vengo, esta de aquí va a ser la ecuación 2 y le puedo poner esta ecuación 2 en la ecuación 1. Entonces verás, diríamos que 240 es igual a la d grande por la d chiquita que vale raíz de 3 sobre 3 d grande. Entonces el 3 que está dividiendo le voy a pasar multiplicando. Y la raíz de 3 que está dividiendo, digo que está multiplicando, le voy a pasar dividiendo. Y acá me quedaría d por d al cuadrado. Para quitar el cuadrado, saco la raíz a los dos lados
y se elimina el 2 con la raíz. Entonces ya me quedaría el valor de la D grande. Eh, y ya te explico por qué necesitamos esos valores. Ya, entonces, la D grande te quedaría este valor. Le vamos a poner en la calculadora eso. Entonces, debemos tener una raíz y déjame ver. No, no me cogió bien. Es esto con esto. Ya, raíz. Una fracción ahí. En el numerador es 240 por 3 y en el denominador tengo una raíz de 3, raíz cuadrada de 3. Y calculamos esto. Me da 20,3885. 20,3885. Le voy a dejar cuatro decimales y al final le voy a redondear. Ahora verás, si ya tengo la D grande, ¿ves que la D pequeña me dice que vale esto? Entonces la D pequeña sería igual a la raíz de 3 sobre 3. Espérate, creo que es mejor que le ponga así para que no te genere alguna duda. Raíz de 3 sobre 3 multiplicada por el valor de D que ya sacamos. Y esta D pequeña entonces nos quedaría, déjame ver, este valor por raíz de 3 sobre 3. Raíz de 3. No sé si esto me deje hacer la fracción. No me dejó. Entonces, a ver, voy a regresarme y le voy a borrar así. Y le voy a poner primero una fracción. En el numerador le voy a poner la raíz de 3. Y esto me voy a bajar acá y le voy a poner el 3 abajo. Ya. Y esto te da 11,7713. 11,7713. Déjame ver si puse bien los valores. 20,3885 y 11,7713. Ya. Ahora sí, verás, cuando y si he necesitado las semejanzas, que si no, ¿cómo voy a calcular el ER? Ahora, con todo, ya me voy a acordar porque estoy pensando que hay un teorema que me habla de desde el punto exterior a una circunferencia, las tangentes son iguales, pero no saco nada más. No creo. Ya, entonces verás, le puse todos los lados del triángulo celeste, el OD, el OC y el DC. Y abajo le pongo todos los lados del triángulo verde, pero de la siguiente manera. Mira, por ejemplo, el OD. El OD se opone a este ángulo de aquí que le voy a llamar ángulo 2. Aquí le puse una rayita, este le voy a poner dos rayitas. Y el ángulo 2 de acá sería este ángulo 2 para el triángulo verde, ¿no? Para el triángulo celeste sería ese. Entonces verás, el O, a ver, OD está aquí. El OB en el triángulo celeste se opone al ángulo uno. Al ángulo uno en el triángulo verde se opone el OB. Entonces acá le vamos a poner OB. ¿De acuerdo? El OC en el triángulo celeste se opone al ángulo 2. Y al ángulo 2 en el triángulo verde se opone la Y. Entonces aquí le pondríamos Y. El DC El DC en el triángulo se opone a los 90 grados y a los 90 grados en el triángulo verde se opone el OC. ¿Estás de acuerdo con lo que hicimos? ¿Sí le entendiste cómo hacemos esto? Esta semejanza sucede cuando los triángulos son semejantes, los lados son proporcionales. ¿Sí te acuerdas de esto? ¿No se te hizo difícil? Mm, creo que sí me acuerdo que vimos algo así. Ya, pero tú sí ves cómo lo hicimos. Sí. Ya, no tienes duda de eso. Ah, No, ya, perfecto. Entonces verás, el OB que me están pidiendo, el OB, ¿ves que es lo mismo que el radio? Entonces la pregunta es este OB de aquí. Esta es mi pregunta. Muy bien, entonces vamos a ver los datos que tenemos. El, el Y no tengo, pero el DC de aquí,
es la hipotenusa, es la Y. Eh, a ver, déjame ver. Entonces creo que puse mal aquí la Y. Déjame ver, está mal, no debía haber puesto la Y. Porque la Y es todo este segmento, es del lado la Y, o sea, la Y es así. Entonces, DC, por ejemplo, el DC es la Y. Al 90 grados, el OC se opone al ángulo 2. Entonces, al ángulo 2 en el triángulo verde, debería yo haber puesto BC. Aquí está mal, esto es BC. Ya, ahora sí estamos bien. Entonces, DC, esta línea DC es la Y. Sí le puedo conocer. Y el OC que tengo acá abajo es el D sobre 2. Este D sobre 2 sí tengo. Ya, ahora el OD es el D sobre 2 que sí tengo. ¿Ves? El OD es lo mismo que el OB, ¿no es cierto? Entonces, verás, tú haces la proporción y ves dónde tienes datos. Entonces, los datos que tengas son los que vamos a utilizar. Entonces, mira, vamos a hacer la proporción de la siguiente manera. D sobre 2 sería, aquí le voy a poner cuánto vale D sobre 2 y acá le voy a poner cuánto vale D sobre 2. ¿De acuerdo? Para poder usarles aquí, ¿no? Entonces, el OD, ¿dónde tengo OD? Ah, este de aquí es OD. D sobre 2 es el mayúsculo. Ah, el pequeñito es, perdón. Entonces vengo acá y les voy a calcular a estos. 11,7713 le voy a dividir para 2. Me da 5,8856. Este es 5,8856. Y el otro valor sería 20,3885. Ese le divido para 2 la mitad. 10,1942. Este sería 10,1942. Ya, entonces ahora sí ya tengo todo. Muy bien. Le voy a plantear con los valores. D sobre 2 vale 5,8856. El OB es lo que me están pidiendo. OB, este punto de acá, le he puesto B. Ay, espérame un ratito porque yo loca no me di cuenta que aquí es, no le veo a esta letra de aquí. Esta letra y le puse la misma que acá, A, B, C, D. Esta debe ser el punto E, debe ser este. A ver, este E se opone al uno y al uno se opone el OD. Entonces, el OD debería estar aquí el OE, no es OB aquí, sino es OM. Porque si no, claro, uno pensaría el OB es D sobre 2, ya estaría calculado. Este es OE, porque este punto de aquí es este puntito, sería el E. Entonces, el OE, ese es el que me están pidiendo, ese es el radio que me están pidiendo. Y ahora sí estamos bien. Entonces, el OD es el OD, este de aquí, vale D sobre 2 que es 5,8856. El OE es el R que me están pidiendo. Vengo acá, el Y, si le puedo sacar. ¿Cómo le sacamos? Hacemos podemos usarle, se me ocurre seno de 30 grados. El seno de 30 grados es cateto opuesto. Le voy a poner aquí cateto opuesto sobre hipotenusa. Y esto estoy calculándole en el triángulo ABO, ¿no? En el mismo triángulo amarillo. Entonces, el seno de 30 le dejamos aquí. El cateto opuesto vale D sobre 2 y el D sobre 2 ya le calculé. Le voy a poner aquí 5,8856 y le divido para la hipotenusa, que es la letra Y. Entonces la letra Y sería igual a 5,8856. Le dividimos para el seno de 30 y ya tendríamos el valor de la Y. Entonces, hagamos eso en la calculadora. Tendríamos aquí 5,8856
88,56. Eso dividimos para el seno de 30. Seno aquí. La raya de fracción es como una división, ¿no? Esta Y te da 11,7712. 11,7712. Ya. Muy bien. Entonces ya tengo el valor de la y le ponemos aquí 11,7712. Y le divido para el OC, que es el D sobre 2, y el D sobre 2 vale 10,1942. Y ahora para resolver esta semejanza hacemos un sombrerito. Esta es la base de tu sombrero y esta sería la copa del sombrero. Entonces tu R le calculas multiplicando 5,8856, le multiplicas por 10,1942 y le dividimos para 11,7712. Se multiplica la base del sombrero que están en cruz y se divide para el que está frente a la incógnita, ¿de acuerdo? Vamos a poner en la calculadora eso. Una raya de fracción nos conviene. 5,8856. Eso multiplicamos por 10,1942 y en el denominador debería estar 11,7712. Ya nos da 509. 509, 5097. Le voy a poner R igual 5,097. Creo que decía 97,1. Si le aproximas a dos decimales, este 9 le hace convertir a este cero en uno. Por eso la respuesta te quedaría 5,1, que es la que dice aquí. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Y Ya, uno y a ahora vez? verás. Estoy pensando si hay alguna manera de no hacer tanto, porque está larguísimo, ¿no? Ah, mucho. Ajá. Mucho, sí, mucho, y demasiadas Sí. cosas para resolver la R. Entonces, verás, déjame pensar si hay alguna manera. Chuta, pero es que con la tangente de 30 me toca, como te da el área, de ley con el área, no te queda más remedio que con el valor del área poner la fórmula del área. Y te toca sacar esta ecuación, no hay más remedio. Luego con la tangente de 30, porque la tangente es la única que te relaciona cateto opuesto con el cateto adyacente. Entonces no te queda más remedio que usar la tangente de 30 y sacas esta ecuación 2. Luego combinas la uno y la 2 para sacar la D y la D. No hay más remedio, hijo. Y después de eso, no nos queda más remedio que hacer la semejanza entre estos dos triángulos de aquí. Y de la semejanza, nos toca calcular lo que podemos. D sobre 2 ya conocías, este D sobre 2 ya conocías, y el DC, que sería esta línea de aquí larga, este DC te tocaría calcular la y la Y nos toca, no nos queda más remedio que calcular con el seno de 30. Chuta, no le ubico otra manera, mija. No sé si me olvido alguna cosa en donde pueda calcularle el radio. Ah, ya sé lo que hagamos. Verás, verás. No me gusta quedarme con la duda porque digo, tanta tontera, mijo. Perdón. Ah, espera, antes de hacer cosas. Te mando este. Como estamos grabando, tú ya puedes revisar y verás lo que hacemos. Te voy a mandar este a ti, sería bueno. Ahora sí. Ya, y hagamos una cosa interesante, verás. Pongámosle este mismo ejercicio veamos si puede. No le sabe ir bien en geometría porque no pueden leer imágenes las inteligencias, entonces no les va bien en geometría. Intentemos. Mm, Chuta, no leen imágenes. Miércoles. Eh, no lee imágenes y va a hacer tonteras, hijo. No creo. No, ya he intentado yo y geometría no puede. Algún rato que estos se hagan, desarrollen alguna cosa, ya pueden resolver imágenes, pero imágenes no pueden, verás. De gana perdemos el tiempo. De todas formas, yo voy a volver a resolver. Si le encuentro otra manera más fácil de hacer, yo te aviso, ¿ya?
Y tú también, si tu profesor o algún compañero tuyo sabe cómo hacer de una manera más fácil, mándame. Dime, profe, aquí está, y esta resolución tiene dos pasos. Ya, chévere, ahí aprendo yo también. Vámonos con este es el 5, ¿no? A ver, ¿qué te dice que MNPQ es un rectángulo? Ya, entonces ay, espérame un ratito. Sí creo que leemos. eh, no leo bien. Déjame, le pongo acá. Puedo venir y poner acá. Ya. Y esta imagen puedo agrandarle porque, por ejemplo, dice N y M y este dice 5. Ya, N y M. Por si acaso tu profesor te dio, se llaman relaciones métricas de los triángulos rectángulos. ¿Te dio por si acaso tu profesor eso, mijo? No, ¿No no, te no me dio? acuerdo. Ya, porque eso es bueno aprenderse esas fórmulas, pero a veces yo tengo dudas en esto de enseñar fórmulas porque es como decirle a las personas, apréndete esto de memoria y es como, ¿para qué me aprendo Memoria. de memoria? O sea, ¿qué beneficio saco yo de eso? Como dice que es rectángulo, esto es igual ángulos de 90, ¿no es cierto? Ujú. Porque nos dice que es un rectángulo. Si este es M, acá también es M, y si este es N, acá también es N. Ya tenemos todo lo del triángulo rectángulo, no hay nada más. Muy bien. PH, PH es esta línea de aquí, dice que es perpendicular a QN, QN es esta, y aquí hay 90 grados y nos han dibujado los 90 grados aquí. O sea, nos dicen que es perpendicular. Y ya, muy bien. Y nos dice que M más N vale 60. Perfecto. Esta S, ya aprendí del ejercicio anterior que esta S para esto es área. No sé de dónde sacaron que la S era área. Por superficie será, creo yo. Entonces, verás, si tú quieres calcular el área de un rectángulo, porque el MNPQ es el rectángulo, ¿ves? El área de un rectángulo es base por altura, ¿no es cierto? Cuando aquí tú tienes 90 grados, entonces esta M le puedes pensar base y esta N le puedes pensar altura. ¿Sabías eso? M por N. Ese es el área del rectángulo, ¿de acuerdo? Ya. Entonces necesitamos M y N. Muy bien. ¿Ves que por eso es bueno ponerle el M acá y el N acá donde le pusimos los datos? Porque eso nos va a permitir hacer lo mismo que hicimos hace un momento. Verás, aquí tengo un triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo tiene 90 grados aquí. ¿De acuerdo? Ya. Y tengo otro triángulo rectángulo que sería este de aquí. Tienes que usar los datos que te dan, ¿no? ¿Ves? Este es el otro triángulo rectángulo y aquí tengo 90 grados. Muy bien, dime cuál es el ángulo común, mijo. El ángulo común, Ajá. P, o el N, sí, El N, el perfecto. N, ajá, el Ese N, sí, el N es el ángulo común. Como los dos son rectángulos y tienen un ángulo común, los dos son semejantes. semejantes. Entonces tú dices el triángulo PQ, PQN es semejante. Este símbolo es para decir semejante, ¿no? ¿Sí te acuerdas de eso? Semejante Ajá. al triángulo PHN. PHN. ¿Por qué decimos eso? Decimos eso porque son triángulos rectángulos y tienen un ángulo común. Y ángulo N es ángulo común. Por eso podemos hacer lo siguiente. Si son semejantes, entonces vamos a hacer así. Verás, primero aquí abajo le voy a poner el triángulo este y en la parte de arriba voy a poner este triángulo. Entonces, si yo hago dos rayitas, ¿le ves que aquí le hice dos rayitas? Es como decir ay, espérate, es como decir es el ángulo 2, ¿no? Entonces sería así, es como decir este es el ángulo 2. Y en el otro lado le voy a hacer una rayita, sería el ángulo 1. Entonces, el ángulo 1 del triángulo rosado sería este 1.
Los ángulos son importantes, ya vas a ver por qué. Entonces le planteamos la semejanza. Las semejanzas son proporciones y las proporciones son estas rayitas. Cada una de estas, o sea, esta solita se llama razón. Pero cuando tú igualas dos razones, le conviertes a esto en una proporción. ¿De acuerdo? Entonces decimos, cuando los triángulos son semejantes, pueden ser no es que pueden, los lados son proporcionales y hacemos estas rayas que te pongo aquí, ¿de acuerdo? Entonces, verás, voy a poner los lados del triángulo rosado. Le voy a poner M porque ya sé que es M. El otro lado es N porque ya sé que es N. Y el otro lado le voy a poner las letras que dice QN, ¿de acuerdo? El segmento Ya. QN. Muy bien, ahora verás, el M se opone al ángulo 2 en el triángulo rosado. Tú te vas al ángulo 2 en el triángulo celeste, ¿qué valor tienes? En el triángulo celeste frente al ángulo 2. Em, Este es el ángulo 2 en el triángulo celeste, este es el valor que se opone, mira. Entonces acá ajá. abajo le pones 5. ¿Te das cuenta? ¿Se Verás, el opone? N en el triángulo rosado se opone al ángulo 1. Tú te vas al ángulo celeste, al ángulo 1 se opone, El, al ángulo 1 en el triángulo celeste se opone el N, el segmento HN. Entonces tú segmento. dices Ah, aquí, se opone HN, ¿de o sea, el acuerdo? que está al frente, ¿no es El que cierto? está al frente, ese es el opuesto. Muy bien. Ah, Ahora, QN, fíjate que QN está frente a los 90 grados. Entonces, frente a los 90 grados en el triángulo celeste se opone o estaría al frente el N. ¿Estás de acuerdo? ajá. Ya, N. Muy bien, ahora verás, tú dices dónde tengo datos. Eso es lo importante. Dices, aquí me hablan del M y el N. Entonces me conviene este M, este 5 y ahora veamos cuál de los dos nos conviene. ¿Nos conviene coger el QN o el HN? ¿Cuál nos conviene? El, Por el ejemplo, verás, pensémosle. H, Si a mí me dijeran el HN, yo el HN le puedo hacer con Pitágoras en el triángulo celeste porque tengo el 5 y el N, ¿sí o no? el HN, entonces. El HN, ¿no es cierto? Y verás que Ajá, el QN, en cambio, en el triángulo rosado, yo le puedo hacer Pitágoras con M y con N. Pero yo pienso que nos conviene este de aquí. Yo también pienso que nos conviene el HN. Hagámosle HN. con este, ¿ya? Entonces tú le igualas estos de aquí. Entonces verás, dices el HN en el triángulo PHN, le podemos hacer teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice el HN es un cateto. Entonces, cuando es un cateto, es igual a la raíz. Debemos poner la hipotenusa al cuadrado y le debemos quitar el cuadrado del otro cateto. ¿De acuerdo? Ya Mm, tendríamos HN. Muy bien. Y tenemos este dato de aquí que no hay que olvidarnos, ¿no? M más N dice que vale 60. Muy bien. Entonces, como ya tiene aquí esta ecuación N, dejemos todo con N, ¿te parece? Porque como está dentro de una raíz y todo, o sea, está medio feo, dejemos de aquí N cuadrado menos 25. Ya, entonces verás. El M, si yo de aquí le despejo el M para que todo quede con N, sería 60 menos N, ¿no es cierto? Eso le voy a poner aquí. Entonces le ponemos 60 menos N sobre 5 es igual al N, todo con N, sobre el HN que nos quedó la raíz de N al cuadrado menos 25. Ya. Jesús, cuando aparecen así me saben asustar estas ecuaciones horribles. Ya nada. ¿Qué podemos hacer? Hagamos, multipliquemos. Verás, el 60 menos n le multiplicamos por la raíz
de n al cuadrado menos 25. Y acá le dejamos 5 multiplicado por n. Este que está dividiendo le pasé a multiplicar, el 5 que está dividiendo le pasé a multiplicar, ¿de acuerdo? Ahora solo es cuestión de despejar. ¿Te dejan usar calculadora? Sí, ¿Tu profe te deja usar la calculadora gráfica? ¿O él dice, no, me tienes que resolver la ecuación? no, sí, sí, es ocupar calculador. Ya, seguro, porque Sí, verás, hay dos sí, escenarios no, aquí. Si tú sí te puedes dejan. usar calculadora, lo lógico es usar calculadora, porque esta es una ecuación fea. Fíjate que si yo quiero hacer el proceso, cuando hay ecuaciones que tienen raíces, el proceso me dice que debo aislar la raíz, que es lo lógico, aislar la raíz. Y aquí me quedaría 60 menos n. Pero como quiero quitar esa raíz, ya le aislé a la raíz, que es el primer paso, me toca elevar al cuadrado a los dos lados. Y elevar al cuadrado es feo porque este 2 le quita esto, aquí ya se quitó, pero cuando yo elevo 60 menos n al cuadrado se hace un binomio, o sea, es una cosa horrible. Entonces yo por eso te pregunto, porque como es BI, normalmente el BI no le interesa estas tonteras, no le interesa. El BI dice, si usted ya me llegó hasta que tiene la raíz de n al cuadrado menos 25 y acá tiene 5n sobre 60 menos n, ve para el BI, eso es genial. Tú llegas a esto y ahora solamente te voy a enseñar una técnica de la calculadora que es genial. Verás lo que hacemos. Tú coges y dices, a ver, pero déjame pensar si estamos haciendo lo lógico. El área era m por n, ¿no es cierto? Entonces yo debería solo tener m por n. A ver, déjame ver si ya consigo m por n en algún lado. No, porque aquí solo tendría n al cuadrado y el qn me queda en función de m y n, ¿no? No, no me queda, entonces no me queda más remedio. Verás, la parte que está aquí le vamos a llamar y1 y la parte que está después del igual le vamos a llamar y2. ¿De acuerdo? Y vamos a la calculadora y le ponemos en una gráfica. Entonces vamos y graficamos esto. Y ya te voy a explicar por qué es la mejor manera de resolver así. Verás, te vas a menú y buscas gráfico. En Y1 le pones la raíz. Donde dice n, vas a usar esa tecla que dice x, teta, t. Este es cualquier variable. Como n es una variable, usas esta. ¿Ves que dice x, teta, t? Esta dice que le elevemos al cuadrado y le quitemos 25. Ya, este es Y1. Ahora, te vas a poner Y2. Entonces, Y2 necesita una raya de fracción. En el numerador es 5 por la variable x teta t. Esa es la variable, ¿no? Y en el denominador le ponemos 60 menos n. 60 menos la variable esta x teta t. Muy bien, le decimos dibuje. Si tú no ves, como en este caso no ves, tú le pones un zoom y le haces automático. Y en el automático ya se debería ver el gráfico. Si todavía no le ves, como en este caso, déjame ver dónde estará que se corta. Eh, así, aquí veo uno de estos cortes. Ya, ahí veo parte de la función. Entonces verás, déjame, te explico. ¿Ves? Aquí hay un punto de corte, ¿no? Entonces verás, como está positivo, porque yo le veo que está en el primer cuadrante, si tú te bajas acá, estamos en el primer cuadrante. Se tiene que ver dónde se cortan el gráfico de las funciones. Si tú no ves eso, no se puede calcular, ¿no? Entonces tú te vas a F5 y le dices, deme la intersección. ¿Ves que aquí dice ISCT? El F5 te da la intersección y mira que te dice, yo estoy calculando la intersección del gráfico del x cuadrado de la raíz con la otra función que me puso. Y esa intersección aparece cuando la x vale 5,02. Entonces dice que como estamos calculando la x y la x es la variable, entonces estaríamos calculando la n. La n nos quedaría 5,02080. 5,02080.
Ya, entonces verás, te explico por qué hacemos estas funciones. Verás, esta raíz es un gráfico que probablemente es esta línea que aparece aquí, esta línea que está con una crucecita ahí. Esa es probablemente. Y la otra que nos aparece acá es la otra función que está aquí, 5n sobre 60 menos n. Entonces verás, cuando los dos gráficos, espérame, me voy a salir porque así, ya, le voy a dibujar nuevamente ya, y me voy a ir. Estamos en el primer cuadrante, ¿no? Entonces, si yo me muevo más, ¿ves? Ahí me aparece esta zona donde se cruzan las dos. Cuando te aparece esa zona, es como que tú dices, la solución es en donde se cruzan los dos gráficos. Por eso le graficamos en el un lado del igual, le graficamos la una parte que tienes al un lado del igual. Y en el otro lado le graficas la otra. Y entonces este valor que nos dio, déjame volverle a ponerle el F5, la intersección ISCT, esa intersección, ahí te marca, ves que se debe ver la intersección porque si no, no le marca y no le encuentra. 5,02080. 5,02080. Y este es el valor de la n. Entonces le ponemos n vale esto. Como me dice que la m vale 60 menos esta n, le pongo 60 menos 5,02080. Eso quiere decir entonces que la m vale, déjame le calculamos, calculadora. Mm, Ya, me voy a salir de aquí, me voy al uno. Eso hicimos en gráfico, ¿no? También, como hay una sola solución para esto, le puedes calcular con Solver. Ya le vamos a ver si sale con Solver. A mí no me gusta mucho Solver porque a veces hay que encontrar la solución y es un relajo encontrar la solución. En cambio, en los gráficos tú puedes encontrar un punto donde se corta si es que hay solo uno o puedes encontrar un montón de puntos. Eso es buenísimo. Por eso es mejor el gráfico. Entonces, verás, voy a hacerle aquí 60 menos 5,02080. Nos da 54,9792. 54,9792. Y ya, déjame ver si puse bien. 97,92. Ya. Pues vamos a calcular el área. El área sería igual. Multiplicamos los dos valores que acabamos de sacar. Entonces, el uno sería 54,9792. Le multiplicamos por el otro, que sería 5,02080. Y ya nos da el valor del área del rectángulo. Déjame ver a la calculadora. Tenemos ese valor. Eso le multiplicamos, ¿sí? Por 5,02080. Nos da 276,03956. ¿Ves que si guardas cuatro decimales, las respuestas te quedan perfectas? 276,039. 276,039. Si aquí le dejas dos decimales como esta respuesta, dos decimales, este 9 le hace cambiar al 3 a 4. Por eso, en realidad, aquí debería decir aproximado. 276,004. Como es área, le pones unidades al cuadrado. ¿De acuerdo? Ese estuvo más simpático. Tú ¿Te mejor. parece? ¿Ya? Muy bien, te envío este, ¿no? A ver, déjame ver dónde estás, dónde estás, dónde estás. Aquí. Estás acá y te envié a ti. Ya. Y vámonos a uno más de estos. Acá. 5, 6 y 7. Jesús, el 7 está horrible, mijo. Hagamos primero el 6 y el 7 cuando estemos así descansados la mente. ¿Qué es eso? A ver, déjame ponerle así. Y yo puedo esto, ¿sabes por qué? Porque yo estudié en la Politécnica Nacional y ahí te enseñan geometría como locos, o sea, te dan 6 meses de geometría.
2 años de geometría te dan. Entonces te ponen la de teoremas y la de cosas. Entonces, si Es no te muy queda con difícil. eso y encima no pasa si no entendiste, es una historia eso, hijo. Entonces, de ley, estas cosas nos parecen un chiste a los politécnicos porque hemos visto peores cosas, mija. Ya, vámonos con este. Muy bien. Verás, primero los datos siempre, ¿no? Te dice que, o sea, tú lees, es así la idea. Tú lees el dato y dices, ¿qué hago con este dato? Entonces, PQRS trapecio. Trapecio quiere decir que este lado de aquí, este, es paralelo con este lado de acá. Eso es un trapecio, ¿no? Lados paralelos. Como aquí me dice la palabra isósceles, quiere decir que tiene dos lados iguales. Los únicos lados que pueden ser iguales son los que están aquí a los lados. Este y este de acá. Esos son lados iguales, ¿ya? Entonces, lo primerito que tú sacas es cosas importantes, verás. O sea, basta con que te digan isósceles, entonces tú debes saber que el SR es paralelo al PQ. El segmento SR paralelo al PQ porque me dijo que PQRS era isósceles. Era trapecio primero. O sea, los trapecios, las bases son paralelas. Esa es la condición de un trapecio. Ahora, yo sé que PS tiene que ser igualito que RQ. ¿Por qué sé eso yo? Porque me está diciendo que este es un trapecio isósceles. Y lo único que pueden ser iguales son esos lados de aquí que estamos marcando, ¿no? Luego me dice que PR es perpendicular a SQ. Entonces vamos a ver, PR perpendicular a SQ. A las diagonales nos dice que se cortan formando 90 grados aquí. Eso es una propiedad, no nos deberían decir, porque las diagonales son perpendiculares, ¿no? Esa es una propiedad cuando es un trapecio isósceles. Así como en el rombo se cortaban formando 90 grados, aquí también se forman 90 grados. Esto ya es. A ver, ¿qué podemos saber cuando nos dice que se forma aquí 90 grados? Déjame ver. Sabemos otra cosa, entonces verás. Si aquí forma 90 grados y estos son A, les ves que estos segmentos, aquí está marcado AA y aquí está marcado el A aquí. O sea, eh, ¿cómo se explica eso? Mm, o sea, el A llega al punto medio del triángulo del otro lado, porque me dice que este segmento es igual a este. Y resulta que este valor de aquí es igual al lado. Eso solo sucede si es que aquí hay 90 grados. ¿Ves? No puede suceder si es que aquí no hubiera 90 grados. Y fíjate que en el triángulo de abajo te pasa exactamente lo mismo. Este segmento es B, este segmento es B. Y esta línea de aquí también es B. Para que suceda eso, no le queda más remedio que aquí ser 90 grados. Si no, no puede pasar eso, verás. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengas digo, dos lados iguales, el ángulo, a ver, déjame ver una manera en que puedo demostrarte que esto es 90 grados. Ujú. Ya te pienso una manera en la que te puedo demostrar que esto es 90 grados, ¿no? Ya, déjame ponerte a este dos marquitas para que nos diga que son iguales. Ya, ahora verás, te dice que la es el punto medio de PS. Como dice que es el punto medio, pongamos tres marcas y tres marcas. ¿Por qué le pongo tres marcas? Porque si es el punto medio, entonces el segmento AS es lo mismo que el segmento AP, ¿de acuerdo? Y me dice que B es el punto medio del RQ. B es el punto medio del RQ. Si es el punto medio y era un trapecio isósceles, entonces esta línea AB le toca también ser paralela a las otras dos, porque llegó al punto medio en el otro lado. Entonces esta línea también es paralela. Le ves que cuando hay una línea así y son paralelas, le pintamos un triangulito así.
para significar que son paralelas, ¿no? Es un símbolo de paralelas, ¿no? Por eso le estoy pintando estos triangulitos aquí, ¿no? Y a ver, cuando le une los puntos medios, entonces verás, ese es un teorema. Este segmento AB, el AB, es igual a la semisuma, o sea, a la mitad del lado SR más el lado PQ. O sea, el segmento que une la mitad de los lados no paralelos de un triángulo, de un trapecio, y no importa si es isósceles o no, es igual a la mitad, a la semisuma, a la mitad, de sumar las dos bases, de sumarle el SR más el PQ. ¿De acuerdo? Ese es un teorema. O sea, el punto medio de los lados de triángulos que sean, que tengan lados paralelos y le unes los puntos medios, es igual a la mitad de los dos lados, que son como bases. ¿De acuerdo? Sí. Entonces verás, déjame ponerte por si acaso yo esté en alguna cosa equivocada. Déjame, le vamos a poner este teorema aquí. Entonces vamos a preguntarle el punto medio de los lados no paralelos de un trapecio isósceles. Eh, ¿A qué es igual? Usando las bases. Usando las bases del trapecio, quiero la fórmula. Ya, déjame ver. Ajá. mm, Chuta. Mucho, solo quiero la fórmula. Ya, sí, nos da la base mayor, la base menor. Eh, lo malo de este es que piensa demasiado. ¿Ves? Es la semisuma de las bases. El segmento que une los puntos medios de los lados no paralelos de un trapecio isósceles es igual a la semisuma de las bases, o sea, la base grande y la base pequeña. Entonces, estamos bien. Ya, la base grande es esta base que tú ves aquí. A esta le llamamos base grande. Y esta base pequeña es la base que tú ves aquí. ¿Ves? Es la fórmula que te puse, ¿no? Como te dice que la B vale 9, entonces vamos a ponerle aquí 9 es igual. El SR, ¿ves que vale 2A? Vamos a ponerle aquí 2A. Más PQ valdría 2B. Y esto le dividimos para 2. Entonces, si resolvemos eso, tendríamos que 18 es igual a 2A más 2B. Si en una ecuación tú puedes todo dividir para el mismo número, debes hacerlo eso, ¿no? Te quedaría que el 9 es A más B. Ya, tenemos aquí una ecuación. Muy bien, ahora verás. Como te dice que saques el área, acuérdate que esto era área, ¿no? El área del PQRS, el PQRS es un trapecio. Entonces, el área de un trapecio del PQRS es igual a sumar la base grande más la base pequeña, multiplicar por la altura y dividirle para 2. Esa es la fórmula del área de un trapecio isósceles. ¿De acuerdo? Base grande más base pequeña, multiplicar por la altura, dividir para 2. Entonces, Ujú. la base grande más la base pequeña sería 2A más 2B, ¿no es cierto? La base grande sería 2B más la base pequeña sería 2A. Nos falta solo la altura. Pero fíjate que la altura, ves, ahí tengo que demostrar que esto es 90 grados. Déjame ver cómo te demuestro que aquí es 90 grados. A ver.
Y verás, esta altura de aquí, si ya te demuestro que es 90 grados, es la misma que la de acá. Es lo mismo que esta línea. ¿Cuándo pasa eso? Cuando son líneas paralelas. Entonces, si un segmento es perpendicular, yo puedo trazar otro segmento paralelo a ese que sea perpendicular. Y la altura de un trapecio isósceles se mide desde un vértice perpendicular hasta el otro lado de la base. Entonces, esta de aquí sería la altura. Pero esta altura es lo mismo que la línea MN. Entonces, la altura es igual al segmento MN y el segmento MN es A más B, ¿ya? Entonces verás, ya te calculo y ya te demuestro por qué ahí hay 90 grados, ¿no? Entonces verás, sería 2B más 2A, este valor de acá arriba, 2B más 2A vale 18. La altura vale A más B y la altura A más B vale 9. Esto le divido para 2 y la mitad de 18 me queda 9 y 9 por 9 me queda 81. Entonces el área del PQRS es 81. Como es área, le pones unidades al cuadrado. ¿De acuerdo? Ujú. Ya, ahora solo hay que demostrar, porque no sé, yo entiendo que hay que demostrar que aquí hay 90 grados. A ver, déjame cómo demuestro que aquí hay 90 grados. Porque ves que si ya sé que aquí hay 90 grados, entonces ya sé que la línea S cualquier cosa, porque llega a este punto perpendicular. O sea, si yo salgo de R, debería ser una línea perpendicular acá. Y si esta línea es perpendicular y tú tienes dos líneas perpendiculares a la misma base, las dos líneas son paralelas. ¿Ves? Ese es un teorema. Entonces tú dices, si dos líneas son perpendiculares a la misma base, entonces resulta que estas dos líneas son paralelas. ¿Ves? Y cuando pasa Ya. eso, entonces cuando son paralelas, tú puedes decir, si aquí formó 90 grados, acá también debe formar 90 grados. Entonces quiere decir que esta línea de aquí es la altura. Así se traza la altura de un trapecio isósceles, ¿no? Coges un vértice y haces la línea perpendicular al otro lado. Y como ambas son perpendiculares al otro lado, entonces las dos son paralelas. Ya, ahora solo déjame, te demuestro que aquí hay 90 grados. Ya, a ver, si aquí tengo A y A y acá, mm, estoy pensando en esto, verás. Así. Me dice que aquí es A, y me dice que aquí es A. Ya, y yo quiero saber si es que, qué condición debería cumplirse A, B, C, para que cuando llego a D, aquí haya 90 grados. Ya, entonces, eso es lo que debo demostrar. Estoy loca, porque son los lados rectos los que valen A, no son estos. Son estos lados de acá. Estos son los que valen A. A y A. Ya. Mm, ya tengo la solución. Verás, aquí hay 90 grados. Le voy a poner a le voy a poner las mismas letras que está aquí para poder demostrarte. Así verás. Ya sé, es un teorema lindo. Me acabo de recordar. Verás, le di la vuelta. Entonces, este sería el S, este sería el R. Y este punto PQRS le voy a poner T a este punto de aquí. Entonces, a este punto le voy a poner T. ¿Ves que me dijo que aquí había 90 grados? Son los 90 grados que te acabo de poner aquí. Y ahora verás cómo es esto. Dice, en un triángulo
que es rectángulo. Aquí están los 90 grados. En un triángulo rectángulo dice que hay un punto medio en la hipotenusa, que sería este de aquí. Ese punto medio de un triángulo rectángulo dice que equidista de los tres vértices. Entonces verás, mira cómo aquí me han puesto esta medida A y esta medida A. Eso quiere decir que el punto medio equidista de los tres vértices. Y ese mismo teorema te dice que cuando pasa eso, entonces ese punto medio forma aquí un ángulo de 90 grados. Entonces ese es un teorema. ¿Te das cuenta? Sí, Ya, entonces ese es el teorema que estamos usando. Entonces, si tú tienes un triángulo rectángulo y te ponen un punto medio en la hipotenusa, que está en la hipotenusa del triángulo rectángulo, ¿no? Y en ese triángulo, ese punto medio, tú le ves que está equidistando de los tres vértices. Entonces, respecto del triángulo rectángulo grande que me están dando, mide la misma distancia a los tres vértices. Entonces, ese punto también, además de ser mediana, les llamamos a esta línea, además de ser mediana, de llegar al punto medio del otro lado, también es altura. Entonces, por eso aquí le ponemos 90 grados. ¿De acuerdo? Ya, y este ya nos quedaría. Muy bien. Entonces, nos queda pendiente uno. ¿De acuerdo? ¿Para cuándo es tu deber de esto, mija? en- para el viernes. Para el viernes. Ya. ¿Tú Ujú. quieres que en la otra clase resolvamos esto o tienes otros ejercicios que hacer de cálculo de límites o algo de eso que estaban viendo? Estamos haciendo algo de límites, pero es más fácil. Pero Ya, igual eso es sirve. más fácil. Ajá, Sí. geometría es medio feo porque imagínate, te tienes que aprender un montón de teoremas. Eso es. Ujú. ¿Tu profe te da los teoremas? ¿Ya te dio los teoremas, mijo? O sea, da algunos, pero no nos dio todos los que vimos ahorita. Chuta, mijo, y ahora. ¿Y cuándo te va a enseñar? Bueno, nos toca, verás, yo te mando el video, vuélvete a repasar para que te vayas viendo los teoremas. Y tú puedes hacer lo mismo que yo le hice al chat, tú le puedes decir, a ver, tengo un triángulo rectángulo y tengo un punto, le tienes que describir porque él no lee imágenes. Entonces, si tú le das la imagen, no te lee, pero tú le puedes No, decir, ¿cierto? ¿cómo demuestro esto? Y te da el proceso. En eso es bueno, verás. ¿De Ya, acuerdo? Ya, mijo. Entonces nos sí, quedamos ahí esta clase y para la clase del contigo tengo el día jueves a las 5:30. Entonces ahí tú me avisas, mándame antes lo que quieres que hagamos, ¿ya? ya. Ya, que te vaya Ujú. bien, mijo. Hasta luego. Chao, profe.